Como vimos en el video pasado, el documento bíblico ha sufrido a través de los siglos varias intervenciones. Esto incluye las traducciones. Los que vivimos en países donde se habla otro idioma, sabemos que las traducciones no son realmente exactas, ya que trasladar lo que quieres decir desde tu idioma a otro, en muchas ocasiones, eso cambia el sentido de lo dicho. A lo largo de la historia, han sido varios los lingüistas que han planteado la cuestión de la influencia del idioma en el pensamiento. Y se ha concluido que nuestra lengua materna puede condicionarnos a la hora de pensar en algo e incluso de percibir el espacio. Por ejemplo, lenguajes como el español, el francés, el alemán y algunos otros, por poner un ejemplo, obligan a un pensamiento que diferencia géneros en las palabras, mientras que el inglés es neutro y no obliga a especificar tanto respecto a ellas. De esta manera, un hispanohablante o un francés siempre tenderá a pensar en una u otra palabra con un determinado género, aunque estén hablando en ese momento otro idioma. Así que sí, de esa manera influyen en nuestra forma de pensar. De forma completamente inconsciente, este tipo de hábitos influyen a la hora de pensar en ciertos objetos. Otro ejemplo muy claro es entre el español y el alemán. Hay palabras como mariposa o montaña que en español son femeninas y en alemán masculinas. ¿Qué sucede entonces? Cuando los hablantes de alemán piensan en estos objetos, lo asocian a algo masculino. Pero vayamos a una traducción común en inglés, muy común. Si yo digo en español, está lloviendo a cántaros, en inglés se dice it's raining cats and dogs. Cuando yo, como hispanohablante, traduzco literalmente esta frase, lo hago de la siguiente manera: están lloviendo gatos y perros. Yo pienso que de esta manera no tiene sentido. Igual dejen en sus comentarios si para ustedes es diferente. Pero lluvia tiene que ver con agua y cántaros también. Pero si a mí me dicen que están lloviendo perros y gatos, al menos yo no le veo el sentido. ¿A qué queremos llegar con esto? Que no siempre cuando se traduce de un idioma a otro decimos exactamente lo que pensamos, solo nos hacemos entender de una u otra manera. Por lo que cuando se hizo la primera traducción de los libros del Antiguo Testamento, se perdió la esencia total de lo que los escritores originales dijeron realmente. Y luego, las siguientes traducciones que se hicieron de esa ya mala traducción, lo que nos ha dado como resultado es lo que tenemos hoy en día. Unas historias que, para colmo de males, cayeron en manos de teólogos como Orígenes de Alejandría, también conocido como Orígenes Adamantius, que junto a su amigo Ambrosio terminaron de corromperlas, haciéndoles creer a las masas que todo eso son las historias de Dios, justificando cada acto brutal de las historias del Antiguo Testamento como las acciones de un Dios justo y benévolo. Orígenes fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñó lógica, cosmología, historia natural y teología, y fue considerado por las iglesias de Palestina y Arabia como la máxima autoridad en todos los asuntos de teología. Orígenes pudo producir una gran cantidad de escritos debido al patrocinio de su amigo cercano Ambrosio, quien le proporcionó un equipo de secretarios para copiar sus obras, convirtiéndolo en uno de los escritores más prolíficos de toda la antigüedad. Su tratado sobre los primeros principios expuso sistemáticamente los principios de la teología cristiana y se convirtió en la base de escritos teológicos posteriores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las enseñanzas teológicas de todas las iglesias hoy en día, sean católicas o protestantes, están basadas en los escritos de Orígenes de Alejandría. Pero antes de hablar de cómo se creó la Biblia, o los libros que hoy tenemos que conocer el contexto alrededor de su construcción. El Imperio Romano, a principios de los años 300 después de Cristo, se encontraba pasando por una de sus peores crisis, ya que el imperio comenzaba a dividirse por diversas razones, y mientras tanto, en una de sus provincias y alrededores, el crecimiento del movimiento cristiano aumentaba el peligro para Roma, ya que una nueva creencia se hacía cada vez más popular, y los intentos de extinguirla por parte del imperio no estaba dando el resultado
que deseaban, porque mientras más fuerte era la persecución contra sus líderes, más iba en aumento al punto que ya era evidente aún en la capital del imperio, lo que llevó al emperador Constantino a realizar el primer concilio que ya todos conocemos como el Concilio de Nicea. En este concilio, como ya lo dice su nombre, lo que se hizo fue conciliar las creencias de todas las religiones en todas las provincias del imperio y crear una nueva, que a partir de ese momento dominaría la mayor parte del mundo conocido. Luego, en el 382, en otro concilio se determinó qué libros se deberían recopilar para crear un libro sagrado para la nueva religión, y el resultado fue que se tomaron los libros que generalmente utilizaba la creencia que iba en crecimiento y que ponía en peligro al Estado político, y de ahí en adelante se hizo un sincretismo religioso teniendo como libro sagrado las escrituras hebreas y las enseñanzas de Jesús, mezcladas con los rituales romanos que hasta el día de hoy son utilizados en las iglesias católicas y algunos de ellos repetidos en diferentes maneras en las iglesias protestantes. Ahora, después de esta introducción, vamos a conocer cómo se creó el canon bíblico. Se denomina canon bíblico a la lista de libros que son aceptados por la Iglesia como textos sagrados de inspiración divina. Actualmente, la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la llamada Sagrada Escritura. Estas comprenden 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Por su parte, las iglesias protestantes reconocen 66 libros como parte de la Sagrada Escritura. 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. La escritura y difusión de los libros del Nuevo Testamento sucedió en el transcurso de varias décadas. Durante el primer siglo del cristianismo los textos eran tan escasos que a duras penas permitían dilucidar la mera existencia de una tradición escrita. Y aunque los llamados padres apostólicos del siglo I citaban frecuentemente el Antiguo Testamento en lo que respecta a Jesucristo, abundaban recuerdos poco precisos, lo cual provocaba una gran dificultad para distinguir si provenían de un evangelio escrito o de una tradición oral. Incluso atribuyeron hechos y frases a Cristo que no quedaron registrados en la Biblia. Este canon fluctuó durante siglos en diversas regiones, aceptando o rechazando libros como el Apocalipsis, Clemente, Hermas o Bernabé. El Apocalipsis fue excluido del canon del obispo Cirilo, doctor de la Iglesia, y no se consideró sagrado en la Iglesia de Jerusalén. No se incluyó en el Concilio de la Odisea, ni tampoco lo aceptó Gregorio Nacianceno, otro de los llamados padres de la Iglesia. Tampoco se encontraba en la Vulgata Siriaca de fines del siglo III, y en las copias conservadas del siglo V en adelante se excluyen también las epístolas segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y la de Judas. El primer testimonio de una colección de libros cristianos ha llegado a nuestros días en la persona de Marción de Sinope, un teólogo dualista que en julio del 144 expuso sus doctrinas ante los presbíteros de Roma, lo cual le valió la excomunión. Marción era radicalmente antijudío, rechazó la totalidad del Antiguo Testamento y reescribió 11 de los libros que hoy conforman el Nuevo Testamento para propagar su doctrina. Este compendio de 11 libros, junto al rechazo de todos los demás, constituye el primer esbozo de un canon bíblico. En contraposición a Marción, varios autores eclesiásticos elaboraron sus propias listas de libros admitidos, a las que se pueden agregar por interés histórico la lista de los libros que integran los códices más antiguos. El fragmento muratoriano, cercano del año 170, lista todos los libros del Nuevo Testamento a excepción de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Explica Altaner que incluye con reservas al Apocalipsis de Pedro y rechaza como falsas las cartas de Pablo a los de la Odisea y Alejandría. Al pastor de Hermas se le reconoce únicamente como obra digna de ser leída. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, elaboró una lista completa y temprana que describe 4 categorías de libros. 1. Libros aceptados universalmente. 2. Los que están en duda o no son aceptados por todos los cristianos, pero dignos de ser leídos, como la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la Epístola de Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis de Juan. Número 3. Textos que deben considerarse espurios, o sea,
útiles para enseñar, pero que no fueron inspirados por Dios. Ejemplo: Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé y la Didache. Número 4. Los que son decididamente falsos y divergen de la doctrina cristiana tradicional. El Códice Vaticano del siglo IV es una Biblia manuscrita que contiene muchos de los libros actualmente comprendidos en el canon. El Códice Siniático, también del siglo IV, incluye todos los libros del canon moderno y agrega la Epístola de Bernabé y el Pastor. El Códice Alejandrino, del siglo V, incluye todos los libros del canon moderno y agrega la primera y segunda Epístola de Clemente. Orígenes, desde los siglos II y III, admitía todos los libros salvo Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. Además, incluía el Pastor y el Evangelio de Santiago dentro de los canónicos. Anastasio de Alejandría, en el año 367, anota la primera lista de libros que coincide exactamente con el Nuevo Testamento tal y como hoy se acepta universalmente. A partir del año 367, se multiplican los testimonios coincidentes con el canon bíblico actual, tanto en el decreto del Papa Dámaso I en el 382, como el Concilio de Hipona en el 393, los sínodos de Cartago 397 y 419, y la traducción Vulgata al latín del 382 al 405, sellan el canon de la Biblia durante más de 1000 años. Durante el Renacimiento, algunos autores como Erasmo de Róterdam pusieron en duda la autoría paulina de las epístolas a los hebreos, sin dudar de su contenido. En 1522, Martín Lutero consideró que 4 libros, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, habían de calificarse como textos que fueron discutidos o de los que se hablaron en contra. Por lo tanto, estos se incluyeron en la última sesión de su edición de la Biblia. A partir de entonces, algunas Biblias luteranas llegaron al punto de describirlos como apócrifos y simplemente decidieron removerlos. Estas disputas contra la tradición llevaron a que en el Concilio de Trento se definiera el canon como uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Así que con mucha pena debo decirle a aquellos que defienden a muerte que los libros de la Biblia fueron escogidos por Dios que no fue así. Fueron escogidos por muchos hombres que no se ponían de acuerdo en cuáles libros agregar o quitar cuando estaban creando su libro sagrado para su nueva religión. ¿Quiénes fueron los autores de los libros de la Biblia? Bueno, en este video solo tocaremos algunos libros. Ya la investigación del resto es deber del que escucha. Vayamos a los primeros libros. El Pentateuco o los 5 libros de Moisés. A los libros del Pentateuco se le adjudica su autoría a Moisés. En ellos se encuentra el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Pero realmente fueron escritos por él? Esa es la pregunta que cualquier persona percibida debería hacerse cuando se lee en Deuteronomios 34 sobre la muerte de Moisés a grandes detalles. Y dice de esta manera: muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés
de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Esto nos sugiere que realmente el escritor no fue Moisés, y que lo contado en estos libros son realmente historias orales que fueron transmitidas por generaciones. Solo hay que leer, pero sin velos religiosos. Según la investigación del profesor César Silva, del Instituto Limud, él asegura que los mandamientos y sus leyes fueron dadas primeramente al rey Hammurabi en Babilonia, y esto se encontró en un obelisco llamado la Estela del Rey Hammurabi, que data del 1750 a.C., o sea, 1100 años antes de que se escribiera el Pentateuco. Esto se los dejo como un dato para que puedan investigarlo. Les recomiendo el canal La Biblia sin mitos con Limud. Otro ejemplo es el libro de Isaías. Según el traductor de hebreo antiguo Mauro Biglino, el libro de Isaías fue escrito por al menos 3 personajes, y él explica textualmente de esta manera. Del capítulo 1 al 39 lo escribió uno, porque no hay motivos serios para negarlo. Del 40 al 55 se lo atribuyen a otra persona a la que describen artísticamente Deutero Isaías, porque no se sabe quién lo escribió. Agrega Biglino. Sabemos que fueron escritos 2 siglos después que los primeros 39 capítulos. Y los últimos capítulos se los atribuimos a uno que llamamos también artísticamente el Trito Isaías, porque tampoco sabemos quién es, y este último escribió algunas décadas después del segundo. Y termina diciendo, así que el libro de Isaías, en la mejor de las hipótesis, fue escrito por 3 individuos que escribieron en el lapso de 250 años. Y se pregunta, entonces, ¿por qué dicen que es el libro de Isaías? Y la misma pregunta se las dejo yo a ustedes, para que la dejen en sus comentarios. Esto es en el Antiguo Testamento. Veamos otros ejemplos, pero ahora en el Nuevo Testamento. Lo primero que debería causar curiosidad es que si eran 12 apóstoles, ¿por qué solo hay 4 evangelios? Y de estos 4, solo 2 se le adjudican a los apóstoles Mateo y Juan. Los escritos adjudicados a los otros 9 apóstoles los denominaron apócrifos o no inspirados por Dios. Pues nuevamente lamento decirles que ninguno entonces es inspirado por Dios, porque ninguno escribió nada. Solo hay que leer que cuando comienzan a leer los evangelios, lo primero que puedes percibir es que dice Evangelio según Mateo, Evangelio según San Juan. ¿Qué significa eso de según? Pues que lo que estás leyendo solo es el resultado de anécdotas que escucharon los seguidores de estos. No creas que los apóstoles iban con una libreta y un lápiz escribiendo cada acción o cada palabra que decía o hacía Jesús. Bueno, al día de hoy hay muchos que creen que fue así. Pues no, los apóstoles, luego de la partida de Jesús, también tuvieron discípulos y les contaron a estos su caminar con Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, según expertos, se escribió entre el año 70 y el 110. Pero Mateo fue asesinado en el 74, lo que nos sugiere que no pudo haber sido él el escritor, dado ya la avanzada edad que tenía para esta fecha, y que lo escrito en el Evangelio no es una fiel descripción de los acontecimientos. Lo mismo sucede con el Evangelio de Juan. Se cree que fue escrito en el año 90, pero dada la falta de unidad en su redacción final y el estilo de escritura, entre otros puntos, se cuestiona la autoría de Juan. Además, existe la posibilidad de que el Evangelio de Juan fuera el fruto de la comunidad o discípulos que éste tenía para ese entonces, ya que en algunos fragmentos es presentado con el título de El discípulo a quien Jesús amaba, o sea, ¿hablaría de sí mismo en tercera persona? El Evangelio de Marcos es más polémico aún, ya que Marcos era griego, nunca conoció a Jesús, era sobrino de Bernabé y este era discípulo y amigo de Pablo, quien tampoco conoció a Jesús, así que lo que Marcos cuenta en su Evangelio es lo relatado por Pablo y Bernabé, quienes tampoco conocieron a Jesús. El Evangelio de Lucas se basa en investigaciones que hizo a discípulos de Jesús, a María, su madre y algunos testigos de aquella época. Y eso está escrito en el prólogo de su Evangelio, y que Hechos de los Apóstoles es la continuación. Este tampoco conoció a Jesús, ya que era griego, nacido en una ciudad de la actual Turquía y que era amigo y seguidor de Pablo.
¿Qué debe hacernos reflexionar todo esto? Ya sabemos lo que causan las traducciones, que no expresan realmente lo que se piensa o lo que el autor quiso decir en esencia. También conocemos todo el manoseo por parte de esas personas que se encontraban en el poder político o religioso en la época. Y ahora, también hemos conocido que lo que está escrito tampoco fue escrito por quienes se dice que lo escribieron. ¿Será que de verdad tenemos en nuestras manos la verdadera y auténtica palabra de Dios? ¿Será que después de conocer esta información, que no ha sido oculta como muchos pensábamos, sino que está ahí al alcance de todos, pero que por pereza o conformismo hemos decidido ignorar, vamos a seguir afirmando que la Biblia es un libro sagrado e imposible de cuestionar? La respuesta no está en mí, la respuesta está en cada uno de los que vean este video y decidan comprobar lo que aquí se ha dicho. Para muchos será más fácil rechazar que comprobar, pero los más listos y apercibidos decidirán ampliar por su cuenta lo aquí dicho. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si les gustó el video, dale like, y si aún no te has suscrito, hazlo, y también dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.